Mi tía me robó una oportunidad de trabajo. No estoy exagerando ni dramatizando. Me prometió que iba a mover mi currículum en una empresa donde tenía contactos. Me pidió todos mis documentos para ayudarme. Y semanas después descubrí que la plaza se había cerrado, porque la habían contratado a ella. Mientras yo esperaba una llamada que nunca llegó, ella sonreía en las comidas familiares diciendo que la vida da vueltas y que, a su edad, no podía dejar pasar oportunidades. Lo que no sabía es que una de esas vueltas venía directo hacia ella y que un día se iba a sentar frente a mí en la entrevista más incómoda de su vida. Si te quedas conmigo, te voy a contar cómo pasé de sentirme traicionada y humillada por alguien de mi propia familia a ser la mujer que decidió, con una sola firma, cuánto espacio tendría esa persona en la siguiente etapa de su vida laboral. Me llamo Carla, tengo 36 años y esta es la historia real de cómo mi tía me robó una oportunidad de trabajo. Y terminó sentándose frente a mí sin saber muy bien cómo mirarme a los ojos. Cuando terminé la universidad, estaba llena de ganas y vacía de enchufes. Mandé currículums por todas partes, fui a entrevistas absurdas, escuché 1000 veces lo de ya te llamaremos. En una de esas comidas familiares en las que todos opinan sobre tu vida, mi tía Marta, hermana de mi madre, dijo: justo en mi empresa están buscando a alguien como tú. Yo hablo con recursos humanos. Tú déjame el currículum y te llamarán seguro. Marta siempre había sido la lista de la familia. Buen puesto, buenos contactos, buena imagen. Yo la admiraba. Cuando me dijo eso, sentí que por fin el universo se acordaba de mí. Le mandé mi currículum, mi portfolio, cartas, todo. Ella me respondía con mensajes tranquilizadores. Ya lo reenvié, les hablé mucho de ti. Están encantados con tu perfil. Pasaron los días, luego las semanas. No llamaban. Le pregunté si sabía algo. Me decía: están con muchos procesos, ten paciencia, no te desesperes, estas cosas van lentas. Yo seguía con trabajos temporales y horas extras emocionales. Hasta que un día, en una reunión familiar, alguien soltó: Marta, enhorabuena por el nuevo puesto. ¡Qué nivel! Todos empezaron a felicitarla. Yo me quedé quieta, escuchando. ¿Nuevo puesto? Ella, un poco sonrojada, empezó a contar que en su empresa habían abierto una vacante interna y que la habían elegido a ella para un cargo mejor. La descripción del puesto me sonaba demasiado. Luego, en la cocina, escuché cómo le contaba a otro tío. Había opción de que entrara alguien nuevo de fuera, pero yo pensé: a ver, si tengo la experiencia y los contactos, ¿por qué no presentarme yo? Y nada, al final me lo quedé. Ahí fue cuando entendí. La oportunidad que me iba a ayudar a conseguir no era una vacante más, era la vacante que ella misma quería. Y casualmente, el currículum que nunca llegó a recursos humanos fue el mío. Me esperé a estar a solas con ella. Le pregunté directamente: ¿era ese el puesto del que me hablaste? Se removió un poco, pero no se inmutó del todo. Bueno, sí, pero las cosas cambiaron. Al final vieron que tenía más sentido que lo ocupara alguien de dentro. Tú eres joven, ya te saldrán más cosas. No me pidió perdón. No admitió que nunca había movido mis papeles. Lo convirtió todo en un así es la vida y en un tú ya tendrás tiempo. Yo me fui a casa con esa mezcla de rabia y impotencia que solo se siente cuando la puñalada viene de alguien que se supone que está de tu lado. Por un tiempo me quedé atrapada ahí, pensando que sin contactos, de verdad, nunca llegaría a nada, que siempre habría una Marta delante quitándome el sitio. Luego la vida, a su manera, me empujó a otro camino. Conseguí entrar en una empresa más pequeña, en un puesto que no parecía gran cosa, pero donde alguien sí vio mi potencial. Me dieron proyectos, me dejaron equivocarme, me dieron feedback de verdad. Fui subiendo peldaños sin casi darme cuenta. Coordinadora, responsable de equipo, jefa de área. Mientras tanto, estudié, hice cursos, aprendí sobre gestión de personas, selección y procesos. La empresa creció. Tanto
que empezamos a abrir nuevos departamentos, adquirir otras compañías, fusionar equipos. Lo que antes era una pequeña oficina se convirtió en un grupo con varias sedes y una necesidad constante de gente. De golpe, me vi al otro lado de la mesa. Ya no era la candidata que esperaba que la llamaran. Era la persona que decidía a quién sí y a quién no. Años después, en una de esas reestructuraciones que parecen lejanas hasta que te tocan de cerca, nuestra empresa ganó un contrato grande para gestionar parte de los servicios de otra compañía. ¿Adivina cuál? La de mi tía Marta. No era exactamente la misma área en la que ella trabajaba, pero sí una parte importante de la plantilla. Se abrían procesos internos, entrevistas, traslados, nuevas posiciones. Nos pasaron listados de personal, currículums, históricos. Yo vi su nombre entre muchos otros. Lo reconocí al instante. Su empresa había decidido externalizar un área. Quien quisiera seguir en ese área tenía que pasar por un nuevo proceso de selección con nosotros. Ella, como otros, aplicó. No sabía quién estaba al otro lado. El día que vi su nombre en la agenda de entrevistas, sentí el corazón en la garganta. Había una parte de mí que quería cancelar, evitarla, pedir que la entrevistara otra persona. Otra parte, más serena, dijo: «No, vas a hacer tu trabajo, y vas a verlo todo con los ojos que a ti no te prestaron». Llegó el día. Sala de reuniones, carpeta, currículum, formulario. Yo ya estaba sentada cuando tocó la puerta. «Adelante», dije. Entró. Cuando me vio, se quedó helada. «Hola, tía», dije con una media sonrisa. Se le notó en la cara el choque de universos. La sobrina que iba dando bandazos, ahora estaba sentada en el lado de la mesa donde ya no se suplica, se decide. Se sentó frente a mí, rígida. Intentó hacer un chiste. Vaya, ¿quién nos iba a decir que acabaríamos así, no? Yo respondí: «Sí, la vida da vueltas». Usé sus propias palabras. La entrevista tenía un guión, preguntas que debía hacer a todos por igual. Experiencia, funciones, adaptabilidad a cambios, trabajo en equipo. Yo me aferré a ese guión como a un salvavidas para no dejar que el pasado tomara el control. Ella respondía bien, es buena en lo que hace, eso no se lo quito. Pero estaba nerviosa. En cada respuesta había una sombra de ¿se acordará de aquello? Yo también me acordaba. Mucho. Hubo un momento en que la entrevista pedía hablar de conflictos éticos o decisiones difíciles en el entorno laboral. Pregunté como a todos: «Cuéntame una situación en la que tuvieras que elegir entre algo que te beneficiaba a ti y algo que beneficiaba a otra persona o al equipo». Se removió en la silla, miró al techo, al suelo, a la mesa. Al final dijo algo genérico, de manual. Nada que ver con aquella vez que se quedó con una oportunidad que había prometido compartir. Yo no la confronté. No era el lugar, ni el rol. Pero la vida lo estaba haciendo por mí, sentándola frente a una versión de mí misma que ella nunca imaginó. Profesional, segura, con voz. Terminamos la entrevista. Le expliqué, como a todos, el proceso. Habrá más candidatos, compararemos perfiles, te avisaremos por los canales oficiales. Se quedó un segundo de más. Me miró y dijo, casi en susurro: «Me alegra verte así, de verdad». Hubo un silencio que llevaba años gestándose. Le respondí: «A mí también me alegra estar aquí, sobre todo porque sé lo que se siente estar del otro lado y no recibir ni una llamada». Fue lo más cerca que estuve de decirle: «Sé lo que hiciste». Salió de la sala más pequeña de lo que entró. Yo me quedé sola con su currículum delante. Lo evalué como a cualquier otro. Experiencia, competencias, encaje con el puesto. Era buena candidata, eso era innegable. Al final, la decisión no la tomé sola. Éramos un panel. Hubo debate, comparaciones, listas de pros y contras. Su perfil encajaba, pero también el de otra persona que, además, venía con ganas frescas y sin mochila familiar. La elección fue clara para el comité. Se eligió a la otra persona. Cuando enviamos las comunicaciones, su caso no tuvo trato especial. Recibió el mismo correo que otros. «Gracias por participar. En esta ocasión hemos elegido otro perfil». Días después,
en el grupo de la familia, se quejó de lo injustos que eran los procesos, de cómo te descartan sin conocerte de verdad. Yo leí, respirando hondo. Mi madre me preguntó en privado si yo había tenido algo que ver. Le dije la verdad. Sí, estuve en el panel. No era la única. Y se eligió a la persona que mejor encajaba. Si no estuviera de acuerdo, no habría firmado. No tomé la decisión para vengarme. La tomé porque, por primera vez, podía decidir desde un lugar que a mí me negaron. El de la justicia profesional, no el del enchufe familiar. Si tú estás escuchando esto y has sentido que alguien de tu propia familia te cerró una puerta para quedarse con tu lugar, quiero decirte algo que aprendí de la forma más amarga. Esa puerta duele, pero no es la única. Hay caminos que no pasan por donde otros te dijeron que tenía que ser. Y, a veces, la vida tiene un sentido del humor extraño y te sienta, años después, frente a las mismas personas que no creyeron en ti, pero con las sillas cambiadas. Mi tía me robó una oportunidad de trabajo. Durante años, esa historia fue una herida abierta y un argumento más para creer que, sin contactos, no eres nadie. Hoy, cuando me siento a entrevistar a alguien, tengo muy presente a la chica que esperó una llamada que nunca llegó. Y si algo decidí en esa sala, más allá de decir sí o no a un perfil, fue esto. Nunca voy a construir mi carrera pisando la de alguien que confió en mí. Porque el día que mi tía se sentó frente a mí en la entrevista más incómoda de su vida, entendí que la verdadera diferencia entre nosotras no estaba en quién consiguió primero un buen trabajo, sino en qué hizo cada una con el poder que tuvo en las manos.